durante todo el fin de semana y que será tema todavía durante toda esta semana es el hecho del toque de queda que fue suspendido a partir del día de hoy. Ya no hay toque de queda, el estado de emergencia tampoco estará vigente. Pero es desde cuando hoy, concluya. ¿o fue el lunes pasado? ¿Perdón? Lo que pasa es que se anunció. Se desde el principio de la semana pasada. Porque el día 6. Pero todo fue sencillamente dicho. El decreto, donde ya formalmente se deja sin efecto, es del viernes. Es a partir de hoy. Pero se anunció desde el viernes pasado, porque el día 6 era la fecha límite para que el gobierno dispusiera o enviara al Congreso Nacional una nueva solicitud de ampliación de lo que es el estado de emergencia. Al no poder hacer eso, porque ya desde el Congreso muchos, pero tanto la oposición ¿cuándo se como... vence el último plazo que el gobierno tiene? Porque tengo entendido que la eliminación del toque de queda no le quita al gobierno el plan de emergencia. No, pero no van a someter nuevamente la renovación del estado de emergencia al Congreso. Bueno, por ahora, es decir, porque... Bueno, pero sí, por ahora. Pero la realidad es que la oposición ha dejado muy claramente que no se lo van a aprobar de nuevo y la última vez pasó en tablita. Entonces, la verdad es que independientemente, el gobierno sencillamente está anticipando cada vez que nos metemos en el ámbito de la política, siempre terminamos en eso. Pero el estado de emergencia hicimos la otra vez. Sí, el estado de emergencia todavía quedará vigente por una semana más, pero el caso del toque de queda fue eliminado a partir de las 5 de la mañana del día de hoy, pero con algunas restricciones, limitaciones que se colocan, como es el caso de la presentación de la tarjeta de vacunación para usted poder entrar a un establecimiento comercial, a un restaurante, incluso al metro de Santo Domingo, a un autobús, en transporte. Todo este tipo de accionar que es diario, permanente, a un banco, para usted poder entrar, tiene que presentar su tarjeta de vacunación y también su cédula de identidad electoral para determinar que esa persona que entrega esa tarjeta es la que porta su cédula, es la persona real. Conociendo nosotros nuestro temperamento, ¿tú crees que haremos cumplir eso? En principio, en las instituciones públicas y las mismas privadas, si yo te digo. No hacemos cumplir ni siquiera el aforo en los establecimientos públicos. Pero eso provocó que durante el fin de semana mucha gente saliera a vacunarse, que había mermado. Te voy a decir mucha gente es relativo, porque ¿cuánto es mucha gente? Bueno, mucha gente. Lo que pasa es que 200,000. Se veía una nivel parálisis. nacional. ¿Ese es el número? Ese es el número. Sí, bueno, pero estamos hablando de que no han dado el número mucha gente ¿Pero a qué fue que salieron? A vacunarse. Pero no está el número todavía. Lo que se vio fue una mayor movilización de los centros de vacunación que estaban paralizados prácticamente. Aquí la gente siempre hace un pujo. Exacto, es parte de todo. Pero miren, parte de la preocupación, sí, pero es que estos son temas que tienen que discutirse desde los datos. Datos que por demás es el gobierno que los tiene que ofrecer y que entiendo que están en Vacúnate RD. Pero independientemente de eso, aquí hay una discusión de hasta dónde puede llegar el gobierno con este tipo de medidas. Porque estas son medidas que no se han tomado por decreto y no se han tomado en el contexto del estado de emergencia, sino que es una resolución del Ministerio de Salud Pública en base a las disposiciones de la Ley General de Salud, que no necesariamente tienen el nivel de garra que el gobierno le está dando en este momento. Y ya de hecho hay sectores que se han manifestado abiertamente en contra de esta disposición por entender que carece de base legal. Es el caso, por ejemplo, de los restaurantes, que ya de entrada dijeron que entienden que eso no es legal. Entonces, habrá que ver cómo esto se lleva a cabo en la práctica. Tiene otros huecos, por ejemplo, el tema de que se exija a menores de edad la tarjeta de vacunación, cuando los menores de 18 años
tampoco tienen cédula y por lo tanto es un requerimiento documental que de entrada no van a poder cumplir. En fin, hay todavía muchas inquietudes respecto a esto y evidentemente el nivel de cumplimiento que realmente se le dará es un tema importante respecto a qué realmente va a pasar. Y lo de 5 y 11 años no se han vacunado todavía. No, entre 5 a 12 años no. Pero establece que es a partir de los 12 años. No sé, yo no sé. Pero no tienen cédula. Yo creo que esas son medidas, a partir de los 16 años. Yo creo que esas son medidas poco aplicables. Difícil de aplicar. Insisto mucho con eso. A veces eso le quita más fuerza al esfuerzo que hacerlo. Porque entonces, como no se cumple, al final queda medio desacreditada la medida y todo el mundo bueno, uno va a tener que presentarse a una oficina pública a ver si alguien te va a pedir la cosa. Te dan el servicio y tú te vas. Y no funciona. Y yo te digo, uno que tiene oficina, llegó un ciudadano aquí, al lobby, llegó, dame tu cédula, tu información. Yo lo que vine a traerle una carta, yo creo que hasta te la tira. Porque, qué sé yo, es poco práctico lo que... Pero yo te pregunto, por ejemplo, porque también hay cosas que se dejan fuera. ¿Las iglesias no están incluidas? Así que los curas no contaminan. No parece que nada más contaminan los centros de entretenimiento. El teteo. Sí, las iglesias no están incluidas. Sí, hombre, es que esas excepciones, como que eso... Porque ¿por qué lo hacen con las iglesias? Por estar de simpático con las iglesias. Pero que es una cosa innecesaria. Se supone que si usted yo voy a una iglesia y soy un tigre, la iglesia debería ser la más garante de cuidar mi salud y mi integridad. Y no solamente por eso no tiene sentido. Por un tema también de cuáles son las franjas de la población. ¿Tú me quieres invitar? Que ¿Un cafecito? No, el cafecito. Aquí viene un cafecito. Mira, las franjas de la población. Sí. Buen día. No, Claro, que como Laura empezó a desarrollar el tema, no quería interrumpir, pero... Gracias, Carla. Como el tema de la vacunación no se ha podido dividir claramente en cuáles son las franjas que no se han vacunado, porque el gobierno no ha desagregado esos datos y no los ha sistematizado para orientar eso bien. Las franjas que aparentemente, porque sin datos es muy difícil saber, pero que aparentemente no han logrado mayores niveles de vacunación, son los sectores de menos recursos, los quintiles de ingresos más bajos esencialmente. Eso es lo que parece. Sería importante, por ejemplo, que el gobierno pudiera desagregar esos datos. Cuando tú piensas en esos sectores, por ejemplo, las iglesias, suponiendo que todo esto sea legal, que yo también tengo mis serias dudas, pero las iglesias deberían ser un factor fundamental para tener el contacto comunitario necesario para que realmente esos sectores logren vacunarse, número uno. Pero yo te voy a poner un ejemplo. Entonces, podemos limitar el acceso a restaurantes, a establecimientos, las escuelas, y no podemos limitar los planes sociales del gobierno y pedir que sean, que vayan de la mano con el tema de la vacunación. ¿Por qué nada más hay que cargar al sector privado con estos temas? Porque si el gobierno entrega una transferencia directa de fondos a la población, puede condicionar eso a que tengan la vacunación. Si usted no está vacunado, la tecla no funciona. Exactamente. Entonces, se empieza por lo más fácil, que es nuevamente cargar al sector privado con medidas que lo que hacen es terminar complicando la actividad económica en sentido general. Pero lo que es igual no es ventaja, es para todo el mundo la medida. Bueno, pero empieza por el gobierno. Bueno, pero el gobierno tendrá que aplicar esas medidas desde el gobierno, pero si la aplica, miren. No, pero mire, por ejemplo, el tema de los planes sociales. Sí. ¿Por qué no se han condicionado los planes sociales a la vacunación? Que además tiene un factor... Que quizás se esté haciendo. No se está haciendo porque no se ha anunciado y no se va a estar haciendo de la secreta. Se esté haciendo, claro que se puede hacer, una medida del gobierno es en función de aplicar... Pero a usted le consta que se está haciendo. No, yo no lo conozco. Bueno, pues entonces no se está haciendo. No, porque yo no recibo ayuda social del gobierno. Fíjate una cosa, si yo voy a una oficina pública a requerir cualquier servicio, se supone que me va a pedir mi cédula y mi tarjeta de vacuna. Ajá. Muy bien. Ahora, si yo estoy en el sistema de recibir unos fonditos en uno de los planes, Supérate, o ¿cómo se llama el otro? O Primero Comer, lo que sea, me da mi dinerito. Si el gobierno tiene bien los números, por lo menos debe saber cuántas personas están bajo mi dominio, ¿verdad?
como cabeza, porque se supone que es a la cabeza que le dan la ayuda, ¿verdad? ¿Cuántos se supone que son? ¿No se supone que son como 1.800.000 personas? Yo creo que son más. Creo que no, se duplicó de 800 a 1.600.000. No, pero la cantidad de personas beneficiarias. Lo que se duplicó fue la cantidad que se daba. El monto. Y también el número de personas. Sí, porque se reestructuró, porque los que estaban en el Quédate en Casa y los que estaban en otros programas también los pasaron ahí. Y me baso en el dato que tú mencionabas. Si la parte de abajo del primer quintil son los que se han resistido a vacunarse por ignorancia, por prejuicio, lo que sea, y tú a eso es que tú le das, porque se supone que esas ayudas se dan en función del mapa de la pobreza. Por tanto, todo el que está en esa ayuda se supone que está en esa franja. Entonces es muy fácil decirle, bueno, el que no dé constancia, y la constancia queda verificada por el propio Estado, porque si el Estado lleva el registro, puede decir, bueno, Juancito Trucupey está vacunado. No. Esa es la tarjeta 1401. Comuníquesele o no se le ponga para que cuando él reclame, diga, usted no se ha vacunado. Hasta que no se vacune, no puede. Cuando usted se vacune, traiga su tarjeta y se le pone su crédito. Es decir, creo que es más efectivo, es más focalizado. Bueno, tú de entrada garantizarías por lo menos 1 millón de gente más. Claro. De entrada. 1 millón y pico. Y que están en control directo del gobierno. Porque es que nos gusta poner las políticas públicas bajo la responsabilidad de las entidades privadas. Sí, sobre todo en momentos en que es difícil. Por ejemplo, un restaurante que ha venido sufriendo este proceso de forma directa y que están claramente lesionados. Entonces, el que tiene que controlar el acceso es el restaurante. Por ejemplo, limitar los clientes, decirle no, usted no puede entrar. Mírame esto. Yo tengo una empresa que tengo mucha gente que va a buscar servicio. Por ejemplo, tú mandas tu mensajero a publicar algo en el periódico. El tipo va a la muchacha, y va a caja y paga o simplemente va y lleva. Ese muchacho que debe estar por su condición social, a lo mejor en un programa de eso, ¿verdad? Tú dices, pero ¿y por qué tú me estás diciendo a mí que le pide la tarjeta? Si tú lo puedes verificar entre los registros que tú tienes y a quien tú le das. No me tires eso a mí. Perfecto, el señor está vacunado, déjenlo tranquilo. Ni siquiera hay que tocarlo. A quien hay que tocar es el que dice, bueno, Juancito Trucupey no sigue sin vacunar, sigue sin ayuda. Se resiste, sigue sin ayuda. 2 meses, sigue sin ayuda. Y si él puede resistir sin ayuda, eso quiere decir que tampoco necesita mucho la ayuda, él sabrá sobrevivir por ahí. Y ese debería ser el punto de partida. Claro. Porque es que aquí estamos empezando por el final. Independientemente, insisto, en que las bases legales de esta disposición no están muy claras. Porque recordemos que esto limita derechos fundamentales que tienen que ver con la libertad de empresa, que tienen que ver con el acceso a distintos servicios, incluyendo servicios de salud, educativos, etcétera. Y esos derechos, en cierta medida, pueden ser limitados en el contexto de un estado de emergencia. No así en un contexto en el cual el estado de emergencia se está venciendo, no se va a renovar y donde el Estado no tiene las mismas facultades. Pero debo decirte que el Estado, el gobierno, ha sido muy respetuoso. Es más, yo te diría que ha sido extremadamente cuidadoso para no tocar eso, porque ha preferido que esto sea voluntario. Que sea voluntario. Porque incluso la ley de salud es muy dura en eso. Manda que si en una situación de emergencia el Estado tiene la responsabilidad de obligarte a ponerte lo que te ponga a poner. Pero que habría que ver si resiste un cuestionamiento. Está bien, pero tú lo tienes legalmente. Mientras tanto, en una situación de emergencia, tú le das para adelante y averíguame y cáeme atrás y mándame para el Constitucional para donde tú quieras. Pero yo tengo una responsabilidad y el Estado la Constitución le manda al Estado una responsabilidad en ese aspecto. Entonces, tú dices, el Estado ha sido sumamente cuidadoso y el presidente no ha querido tomar ninguna medida forzosa, sino todo el mundo voluntario. Además, él mismo se tiró a la calle, vengan a vacunarse. Entonces, como que ahora esto parecería contravenir lo que ha sido la línea central del gobierno. Correcto. Porque
el gobierno, por ejemplo, me está tirando una cosa que yo digo, bueno, es cuando el mensajero vaya, si el mensajero se molesta, posiblemente yo lo estoy espantando. Que él pudiera decir, porque hay 8 periódicos. ¿Perdiendo negocio? Sí, sí. Hay 8 periódicos. Si él se me molesta y él no se siente a gusto, él se me va para otro periódico. Bien, es una yo pierdo el cliente. Ok. Pero el gobierno que le está dando, y por tanto hay dicen que el interés mueve la acción, ¿verdad? O el interés mueve el juego. Decimos en deporte también. Es decir, si el gobierno está dando una ayuda, ahí hay un punto de interés para el afectado. Señor, se tiene usted que vacunar. Si no, usted no va a recibir esto. Y eso se le notifica. Imagino que el gobierno tiene los mecanismos de notificación rápida por correo para mucha de esta gente que recibe el quintil. O simplemente, que no sabemos quiénes son los que no están vacunados. Pero el gobierno lo tiene registrado. Por tanto, si el gobierno hace, porque el gobierno tiene en su página, te da una cifra, te da unas estadísticas. Ahí están las estadísticas. Se supone que esas estadísticas dicen, pero son estadísticas frías, números fríos, que además parecen estar más calculados en base a las dosis aplicadas. Dígase, yo despaché tantas dosis, se usaron tantas, pero por lo menos hasta el momento el gobierno no ha ofrecido datos cualitativos en torno a eso. ¿Qué son datos cualitativos? Tú coges todas esas tarjetas que se van registrando porque se supone que se hace un registro de esa información. Tú tienes un montón de gente que van entrando esos datos en una base de datos y en esa base de datos donde tú tienes asociado a quién tiene cédula y de dónde es, tú vas viendo qué es cualitativamente lo que está pasando. Mira, las personas de tal sitio son las que se están vacunando. Mira, las personas que pertenecen a tal programa siguen sin vacunarse. Hay información cualitativa, pero ni siquiera por edad tenemos cualitativamente cuál es la población que falta por vacunar. Uno asume, interpreta por lo que ve, pero que eso no deja de ser sencillamente observación y no son datos, pero uno asume que la población joven de menos de 25 años se ha vacunado poco. Tampoco nadie puede afirmarlo categóricamente porque no tenemos el número concreto del dato ofrecido por el gobierno de cuáles son los rangos de edad de quienes se han vacunado y quienes faltarían por vacunar. El gobierno tiene que empezar, pero oiga esto, tiene que empezar en función de esas ayudas sociales. Si usted no está vacunada, esas ayudas sociales como tú estableces, yo estoy totalmente de acuerdo y voy más lejos. Yo creo que debe de que cualquier ciudadano y empleados de las instituciones del Estado que no estén vacunados no pueden entrar a su centro de trabajo, pero eso tiene que llevarse a las empresas privadas. Y si en el Estado, en la Constitución de la República establece que el gobierno tiene que garantizarle la salud a los ciudadanos. Y una de las formas de cuidar la salud es tomar este tipo de medidas frente a una pandemia. Frente a una pandemia que está amenazando la salud de la población dominicana. Debe de tomarse todo ese tipo de medidas porque es saludable para la población en sentido general. Eso no necesariamente llega al punto en el cual haya que cargar a las empresas privadas con ese tema, sobre todo las que dan servicio, porque el mismo gobierno ha reconocido que la vacunación no es obligatoria, pero si al final acabamos imponiéndole a las empresas privadas el control respecto a quienes tienen acceso a servicios, porque ni siquiera son los empleados, empresas que se le pretende controlar a quienes les dejan entrar y con quienes hacen negocio. El caso que explica Percio, el mensajero que va, no tiene tarjeta de vacunación, vete a buscar negocio a otro sitio. Pero es que los otros también le van a poner la misma restricción. Pero es que siempre parece, es que además... Eso supongo. No, porque es que además eso va de la mano. Porque si tú no cumples la norma... Ahí vamos con el problema del control. En este país no se controla nada. Entonces al final... Hay que empezar con algo. Sí, pero eso es una visión muy conformista. No, bueno, que yo soy muy conformista. Yo creo que hay que aplicar todas esas medidas de seguridad para evitar el contagio del COVID-19. Ya todo el mundo puede andar en la calle, puede hacer lo que quiera. Se eliminó
el toque de queda, se eliminó las emergencias. Bueno, pues alguna medida hay que tomar. Empiecen por los planes sociales. Bueno, por los planes sociales que empiecen y continúen con los en esa misma visión, por algo hay que empezar. Sí, los restaurantes y todo. Lo que debió empezar el gobierno fue por sus planes sociales. Bueno, pero es posible. No es el caso. Es que usted no lo conoce ni yo tampoco, porque no recibimos las ayudas. Pero es posible que se esté aplicando. Caminero, aquí uno no puede basar la información en lo que uno reciba directamente. Bueno, pero es que es una información que no la desconocemos. Claro que sí, porque aquí ha estado Gloria y se lo hemos preguntado y ha dicho claramente que no hay ningún condicionamiento respecto a eso. Hasta ahora el gobierno no ha aplicado ningún tipo de control respecto a ese aspecto. Entonces, si ya estamos hablando de cargar a negocios privados para que impidan el acceso de sus clientes, donde debimos empezar fue en limitando a aquellos que reciben ayuda social. Lo que pasa es que es más fácil y genera menos problemas cargar a las empresas. Pero hay que ahora, aplicar esa medida. Una pregunta. El gobierno, cuando comenzó el plan de vacunación, ¿no se dijo que usó la base de datos de la Junta Central Electoral? Sí. Eso se discutió en reuniones. 7.6 millones. Incluyendo, bueno, ese es el padrón, ese es el número de padrón. 7.6 millones. La base de datos de la Junta es otra cosa. La base de datos es el colectivo de todas las cédulas. Ahí está todo el mundo. Exacto. El total del padrón son 7.8, que de hecho es más, porque luego se incluyó la franja de menores de edad de 12 a 18 años. O sea que en teoría son más de 7, en teoría no, y en la práctica también son más de 7.8. Y a medida que van cumpliendo años van entrando al padrón. Pero nunca se ha actualizado ese número. Dígase que el porcentaje de vacunación lleva ese déficit de esa población que se agregó después. Pero no se han mostrado datos de ese cotejo precisamente entre base de datos de todos los ciudadanos y quienes se han ido vacunando. Cuando yo hablo de información cualitativa que falta, me refiero a eso, a ese cotejo que es posible porque el Estado tiene acceso a la base de datos de la Junta Central Electoral. Entonces lo que digo, y hago la pregunta, y voy a decir esto sin saber si el gobierno lo está haciendo. Porque se supone que en esas estadísticas de vacuna TRD, el gobierno no está brindando unas estadísticas que nos da diciendo la cantidad de dosis aplicadas, quién tiene una, quién tiene dos. Si están haciendo el cotejo, que yo no lo sé, entonces sería fácil determinar esa franja de población que tú decías que estaba sin vacunar, e incluso sería fácil determinar las edades, porque en la propia Junta, en la base de datos de la Junta, te puede segregar todo ese tipo de cosas. Cosa que no está pasando. ¿Quiénes son hombres, quiénes son mujeres, las edades y todo?